Qué raro. ¿Te parece, hijo mío, todo raro? Y así nos lo repites, sin parar. Ese es tu manifiesto, una corriente estética con un solo principio. Qué rara cada cosa, precisamente porque la miramos. Qué raro es ese gato en la ventana, una fuente vacía bajo el sol, la campana sonando, el muñeco dormido, nuestra pelota medio desinflada. Qué raros son los árboles con sus ramas inquietas, el viento que las llama, cada hoja caída, la tierra húmeda, esa hormiga que pasa. Hijo, qué raro, los dos aquí, en el tiempo, compartiendo materia, mezclando nuestras sombras, nuestros huesos, pieles provisionales, la sangre que no importa, los azares sagrados, la intuición, lo invisible. Qué raro. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Tremenda Entrevista. Como siempre, desde este Palacio de las Palabras, en la librería La Tremenda, ubicada en calle Molinos 22. Y hoy día tenemos un tremendo entrevistado. Aquí tengo a mi siniestra, ¿no? A mi izquierda tengo a Andrés Neumann. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, Andrés. La verdad es que es un lujo tenerte aquí en este espacio. Y vamos a hablar de literatura, que es lo que a lo que te has dedicado gran parte de tu vida, básicamente, ¿no? Sí, es cierto. Así que bueno, primero te agradezco otra vez que hayas acudido a nuestra llamada. Es un placer y además para mí este lugar es muy querido, doblemente querido, no solamente por la librería y por Luciana y Alberto, que son parte de la literatura, sino porque además soy vecino del barrio y es mi librería de referencia. Así que me siento como en casa y un gusto conversar contigo. Muy bien, aquí desde el Realejo, Granada, hay que decirlo, porque estamos en este proyecto cultural de poner en relieve las letras granadinas. Comenzamos con Kiko Chirino, después pasamos con Marta Sanchís y en este tercer episodio tenemos el honor y el privilegio de conversar contigo, Andrés, que si bien puedo leer, digamos, la típica reseña que aparece en todos los libros, ¿no? Pero nada, yo algo o mucho tal vez sé de ti sin conocerte previamente, y sé que eres un escritor, un poeta, ¿no? Hispano-argentino, que llegó a temprana edad, más o menos a los 14 añitos, creo, ¿no? Sí, con mi familia, con mi madre y mi padre, sí, y mi hermano. De tus padres que son músicos, ¿no? Argentinos. Y desde ahí que empezaste a hacer tu carrera literaria, estudiaste aquí en la Universidad de Granada, hiciste una licenciatura, me parece, después un doctorado, por lo que he podido indagar. Sí, antes de eso me tocó el instituto, o sea, realmente mi escolaridad fue en las dos orillas y así me siento, un poco de ambos lugares y otro poco de ninguno, que es lo que pasa con las vidas de frontera. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar esta tremenda entrevista que la verdad es que de entrevista no tiene mucho, Andrés, porque la verdad es que primero yo no soy periodista, tampoco soy un crítico literario. Bueno, mejor, todo mejor entonces. Exactamente. Tampoco soy, digamos, que podríamos tener una conversación de poeta a poeta o de escritor a escritor. Creo que tampoco podría llegar a aproximarme a eso. Así que yo siempre arranco estas conversaciones comentándole al invitado que yo soy un lector comprometido con la lectura, digamos. En este caso puedo decir que soy un lector común y silvestre, aunque me gusta más la palabra silvestre. Precioso. Soy un escritor silvestre, ¿vale? Entonces, y bueno, tuve el placer de leer dos libros, porque creo que este díptico, ¿no?, están encadenados. Sin ¿vale? duda. O sea que no se entiende El pequeño hablante sin antes eventualmente haber leído Umbilical. Aunque por supuesto que se pueden leer por separado, pero lo ideal es leerlos los dos juntos, porque la verdad es que aquí uno hace un viaje contigo de la mano,
en un tema que no está muy tratado en la literatura, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la ternura de la paternidad, vamos a decir, ¿no? Entonces, primero, si te parece, podemos entrar un poco en el tema en umbilical, ¿no? Que es la parte, tu relación no tangible con tu hijo, que digamos se llama Telmo, nombre precioso además, ¿no? Que me parece que tú naciste en el barrio de San Telmo. Sí, era mi barrio de infancia. Es su otro sur. Perfecto, entonces bueno, ahí está la conexión. Y bueno, es difícil, la verdad es que como lector siempre a mí en lo personal se me ha hecho difícil siempre tener una interpretación más científica, literaria acerca de la poesía, digamos, porque para mí Umbilical tiene un aire más poético que incluso El Pequeño Hablante. En El Pequeño Hablante siento que se va colando un poco más el narrador, ¿no? Sí. Y lo podemos adjetivizar. Yo puedo adjetivizar la poesía tuya. O sea, a mí me deslumbra, básicamente. Encuentro que de verdad abruma la emoción. Y yo pensaba estos días y decía, si alguien algún día me dice ¿qué es el amor? Me pregunta por el amor, yo no lo podría enviar al diccionario de la RAE, digamos, porque saldría con una interpretación raquítica del amor. Yo le diría, lee Umbilical, directamente, ¿no? Si quieres saber de amor, lee Umbilical. Entonces, nada, cuéntame, ¿qué sientes por este libro en particular, en principio? Bueno, celebro mucho que lo hayas leído y sentido así. Yo también pienso que las personas de frontera terminan escribiendo libros de frontera y quizá buscando libros de frontera para leer. Y Umbilical y Pequeño Hablante son dos libros que buscan inventar una pequeña patria entre la narrativa y la poesía, entre la ficción y la autobiografía, y entre los dos reúnen, digamos, un periodo de nuestra vida que en general es muy misterioso, digamos, desde que vivimos en nuestras madres durante casi un año hasta que adquirimos eso que llamamos memoria y lengua. En ese periodo, iba a decir de 0 a 3, pero digamos del -1 a 3, sucede casi todo lo que nos convierte en seres humanos, y todo eso sucede dentro del perímetro de lo olvidable o lo olvidado. Entonces, de entrada, hay poca literatura adulta sobre esa edad porque es un momento de la vida que no tiene registro. Pero también porque tú decías que es un tema poco explorado por la literatura, o quizá como mínimo ese punto de vista. Hay muchos padres en la literatura y el patriarcado está sembrado de ellos, pero es de cierto tipo de padre y desde cierto lugar. Hay menos, quizás, escritura sobre qué sentimos durante el cuidado, la vulnerabilidad de quien cuida y la vulnerabilidad de la criatura que estamos cuidando, y cómo se construye un amor primero sin palabras, cómo se puede traducir al lenguaje verbal y literario un amor que sucede más allá o más acá de las palabras, cuando la gramática es el cuerpo y donde se produce una relación, un vínculo que es tan atávico y tan intuitivo por un lado, pero tan atravesado de cultura, de tradición, de costumbres, de educación familiar por el otro. Ese sería Umbilical. Contar una historia de amor que sucede sin palabras y sin mucho marco, sin mucha tradición. Y Pequeño Hablante, como tú bien detectaste, tiene más de narrativa y también más de ensayo. Trata de adaptarse a su personaje, al personaje amado, que es mi hijo. Al principio, un bebé, digamos, es una especie de poeta polivalente. Freud los llamaba perversos polimorfos. Todo es sensorial, todo es corporal, todo es directo. No hay un discurso, sino que es una experiencia de inmersión física y emocional en el mundo. Y por lo tanto, linda más con lo poético, ¿no? Incluida su parte de no dormir y de pesadilla y de dolor físico. Y en cambio, en Pequeño Hablante hay más de cuando la criatura empieza a escuchar y a contar historias, y donde la gramática empieza a desplegarse. Pequeño Hablante, entonces, es, además de una declaración de amor a alguien que ha empezado a hablar y ha empezado a hacer pasar por el lenguaje verbal su vínculo amoroso con su madre y su padre, pero es también una reflexión sobre qué es la lengua y cómo se va instalando poco a poco
en nuestro día a día y cómo interviene en nuestro vínculo con los demás. La poesía tiene mucho de intuición, ¿no? A la hora de afrontar un proyecto. ¿Qué te mueve o si es parte de un proyecto estos dos libros o solamente comenzó en forma intuitiva o espontánea la hechura de Umbilical y luego aparece esa necesidad una vez que sigue su recorrido, digamos, Telmo, ¿no? En la vida te nace la necesidad de seguir contando esa historia. Bueno, de hecho, antes de que su mamá, mi pareja, se quedase embarazada, yo estaba trabajando en otra cosa, en otro tema, en una novela que no tiene nada que ver con mi vida personal y estaba, documentándome, escribiendo. Es decir, que no solo no pretendía escribir sobre eso, sino que estaba haciendo absolutamente otra cosa. En el momento en el que nos enteramos de que van a ser nuestro hijo, evidentemente mi modo de estar en el día a día, incluso antes de que naciera, se vio revolucionado, ¿no? Y pensé mucho en que a los hombres, del mismo modo que no nos enseñan a ser padres, a cuidar, a criar, tampoco nos enseñan mucho qué hacer con ese tiempo, ese compás de espera, que en las madres es físico, y sobre el que hay mucho escrito, sentido y vivenciado, porque es inevitable, ¿no? Tanto si el embarazo es hermoso y pleno, como si es incómodo, molesto, siniestro, hay toda clase de embarazos, pero en todos ellos hay inevitablemente mucha introspección de la futura madre o de la madre en ciernes, porque es una presencia que todo el tiempo se está manifestando. Pero en cambio, en el caso de los padres, no solo por razones físicas o biológicas, sino sobre todo culturales, narrativas, de costumbre, no se nos enseña las posibilidades de qué podríamos hacer con ese tiempo, qué clase de proceso introspectivo, de acompañamiento de nuestra compañera, pero también qué proceso de vínculo imaginario podemos ir tejiendo con esa criatura en ciernes. Y luego, ya en el último tramo de la gestación, esa criatura escucha y reconoce voces, que para alguien que hace un podcast tiene que resultar algo verdaderamente fascinante, ¿no? O sea, el poder de la voz. Podemos reconocer voces de seres queridos antes de nacer. Y esa especie de inteligencia auditiva prenatal me pareció muy fascinante y muy vinculada de nuevo con la poesía y con la palabra literaria. Entonces empecé a escribir como un modo de vincularme cuanto antes con mi hijo, de escribirle una carta prenatal para poder precipitar el diálogo con él cuanto antes y para sentir que me iba preparando y que a mi manera iba yo gestando también un vínculo. Poco a poco esas notas se fueron convirtiendo en un posible librito. Ese librito lo empecé a convertir en un manuscrito compartible, lo compartí con mi entorno. Las reacciones fueron muy emocionantes y muy de identificación con esa situación, de muchas personas que habían pasado por ahí o que estaban pasando por ahí, e incluso gente que jamás había pasado por ahí, pero que pensaba en su propia primera infancia, en sus padres. Reacciones muy disímiles y todas ellas muy, muy viscerales y muy conmovedoras. Entonces pensé que a lo mejor podía valer la pena publicar esas notas. Y decidí, pasar a otra cosa. No pensaba seguir escribiendo sobre eso y mi padre empezó a contarme historias de mi primera infancia, empezó a relacionarse el abuelo con el nieto. Yo empecé a pensar en la madre que no podré presentarle nunca a mi hijo, es decir, en su abuela, en su difunta abuela. Y en mitad de todo esto mi hijo empezó a hablar. Y otra vez vi que no era capaz de pensar ni escribir en otra cosa que no fuesen estas cuestiones que me parecían esenciales, ¿no? Cómo releemos nuestra propia infancia cuando acompañamos otra infancia y cómo, y esto es más específicamente literario, cómo un escritor puede sentir que aprende palabra por palabra a hablar de nuevo y para alguien que se dedicó a la filología, que estudió lingüística, muy específicamente cómo podemos tener una segunda oportunidad cuando cuidamos
a un niño o una niña, ¿cómo podemos tener la oportunidad de cuestionar de nuevo las reglas del lenguaje, la gramática, el léxico? Digamos que nos acostumbramos a nuestro idioma, que alguna vez fue extranjero y que poco a poco se va volviendo materno y después casi que mecánico. Y la compañía de una criatura te reenamora, pero también te extraña de nuevo con respecto al vínculo que tenemos con esto que estamos haciendo, que es la palabra. Digamos que el cuidado y el amor son poderosos tónicos a la hora de volver a asombrarse de todo. Se suele decir que cuando te enamoras hay una especie de revinculación eufórica, ¿no?, con tu entorno, y cuando ese enamoramiento además tiene la responsabilidad y los temores del cuidado y tiene además el matiz del entusiasmo lingüístico, creo que se vuelve digno de una pequeña literatura, y eso es lo que he intentado. Maravilloso. Yo como lector te tengo que confesar que yo te descubrí a través de un ensayo que se publica de forma póstuma de Roberto Bolaño, creo que era entre paréntesis, en donde él hace un recorrido a través y va citando una serie de escritores latinoamericanos mundiales, digamos, que le parecen que son unas grandes promesas, ¿no? Ahí dentro de ese listado apareces tú, ¿no?, en esa reseña. Y yo a partir de ahí, encuentro Bariloche, que es una novela que leí, que me recordó mucho En busca del tiempo perdido de Proust, por un poco la analogía. Salvando los abismos, digamos, de toda clase. Bueno, las primeras obras siempre uno tiene un poco más de juicio crítico sobre sus propios trabajos, pero pero ahora es peor, ¿eh? O sea, yo ¿Tú crees que ha envejecido mal esa novela? No quería decir eso. Digo que en realidad soy más autocrítico ahora que antes con mi trabajo. Estaba orgulloso de lo que estaba ahora. Sí, porque como estaba empezando creía que sabía escribir y ahora me doy cuenta de que no. Pero no, te iba a decir no un abismo porque tenga una relación conflictiva con esa primera novelita, que siento que en el momento en que fue escrita la escribí lo mejor que pude y sí, y le tengo cariño, le tengo aprecio, porque de algún modo me cambió un poco la vida también literaria. No lo decía por ahí, sino porque compararla con Proust me parece que le queda y me queda un poco grande, pero tenía esa aromilla, digamos. Sí. Yo detecté, ¿no?, esas pocas claves, ¿no? Creo que tuviste una muy buena intuición con eso, porque fíjate que Bariloche, la novela digo, Bariloche es también una ciudad de la Patagonia, turística, que está en la provincia de Río Negro, y donde, mucha gente en algún momento de su infancia, como me pasó a mí, va de viaje con su escuela o con su familia. Así que es un lugar como mítico de la memoria de infancia de mucha gente de Argentina, y que son unos paisajes que también existen en Chile, al otro lado de los Andes, ¿no?, con lagos, con montañas. Pues todos esos paisajes que para un niño de ciudad, como era yo, de ciudad grande y sucia y ruidosa y caótica como es Buenos Aires, fascinante y terrible, tiene algo como de imposible, de otro mundo, ¿no? Y digo que lo de Proust no está, a pesar de eso, de esos abismos culturales, históricos, geográficos, literarios. Puedo entender que sintieras eso, porque fíjate que en este caso la Magdalena, que me hizo recordar mi país natal, Bariloche sucede en la Patagonia y en la ciudad de Buenos Aires, y concretamente en el barrio de San Telmo, que es el que le dio nombre a mi hijo. Pues esa novela se me ocurrió casi entera estando aquí en Granada en un autobús, mirando algo que no era precisamente una Magdalena, sino algo bastante más sucio y digamos áspero, que era un camión de basura. Vi un camión de basura y recordé inmediatamente la fascinación extraña que siempre tuvieron para mí desde niño los basureros y los camiones de basura, y esa vida nocturna que tiene que ver con iluminar el desperdicio, poner una suma atención, incluso dedicarle un oficio a aquello que otras personas no quieren más en su vida. Me pareció que eso de iluminar con un foco todo lo descartado, me parecía que era un método literario eso, ¿no? ¿Te parece que incluso hemos llegado a materializar
ese basurero, porque anda hace unos minutos rondando, ¿no? Tenemos insecto. una mosca detrás de la oreja. Exactamente. Porque era una mosca prustiana que sabía que íbamos a hablar de la basura. Y fíjate, de lo que somos capaces. es que las metáforas son así, van volando alrededor de nuestra cabeza. Y fíjate que sí, que entonces cuando vi ese camión de la basura, me acordé de que de niño me quedaba mucho tiempo observándolos y preguntándome cómo sería tener un oficio, bueno, sensorialmente tan intenso por un lado, pero narrativamente tan interesante, porque realmente, como bien sabe la policía, por ejemplo, o un detective, por ejemplo, indagar en las bolsas de basura de alguien es la mejor manera de conocer su auténtica vida, no la que quiere mostrar, sino la real, ¿no? Entonces se me ocurrió, bueno, que este basurero de Bariloche podía ser una especie de detective involuntario de las miserias de su barrio y de su propia vida. Y bueno, entonces me retrotrajo a mi barrio de infancia, esa basura, no esa Magdalena, siento que no sea un postre, pero bueno, la literatura de algún modo detecta bellezas no evidentes y creo que eso es parte del asunto. Y como lector que me he ido pasando contigo, que después salto, muchos años, más de una década después, Sí. me encuentro con dos libros. Primero, un libro de cuentos, eso era una novela. Después aparece, aquí está la mosca de Demetrio, se llama el personaje de Bariloche, ¿no? Demetrio, sí. La mascota de Demetrio. Y aparece un libro, Alumbramiento, que es un libro de cuentos. Lo leo cuando vivía en Berlín. Sí. También intento terminar, no pude, tengo que confesártelo como silvestre lector, que no pude terminar Fractura, ¿no? Con el señor Watanabe. Porque era muy larga. Puede ser, es culpa mía, puede haber sido un mal momento mío personal tal vez. Y luego salto a estos libros, ¿no? En donde, claro, aquí ya me venía pasando con tu literatura que yo encontraba mucha poesía en la narrativa. Entonces yo decía, vaya, que esto es mucha poesía para un narrador, ¿vale? A mí, ya que te refería a Roberto Bolaño, y por ahí un pajarito me ha contado de que tú eres un amigo telefónico, fuiste un amigo telefónico de Roberto Bolaño. Sí. A mí me pasaba con Roberto Bolaño, que yo soy un admirador, por supuesto, de ti como de Roberto, que a mí me gustaba más Roberto Bolaño narrador que poeta. Sí, y tú sabes que me pasa al revés. Ajá. A mí me pasa que, y me ha pasado ya con haber leído novela, poca, cuento, poco, y poca poesía tuya, me pasa que te siento más poeta que narrador. Esa es una opinión de lector. No, y además estaría yo feliz de ser identificado primera o primariamente como poeta, ojalá sea cierto, ¿no? Pero fíjate que el caso de Roberto es interesante porque mucha gente suele tener la percepción de que prefiere su narrativa que su poesía, y sin embargo en su poesía están las claves principales de sus novelas. Sus novelas hablan de poesía, están protagonizadas por poetas, y muchas veces el verdadero misterio de las novelas de Bolaño es la poesía misma, como en Los Detectives Salvajes o en Nocturno de Chile, ¿no? Donde todo el misterio, digamos, el crimen que se ha cometido tiene que ver con el fenómeno poético, ¿no? Entonces realmente, para acceder un poco a las bambalinas de la narrativa de Bolaño, siento que conviene hacer pesquisas, abrir las bolsas de la poesía. En mi caso, sin embargo, y salvando nuevamente las distancias, yo he tendido con el tiempo no tanto a escribir poesía por un lado y narrativa por el otro, sino tratar de escribir libros que funcionen en los dos códigos. Iba a decir en realidad, en particular, Pequeño Hablante y Umbilical, sí, también se puede pensar o se puede leer estos textos como pequeños cuentos, ¿no? Se puede leer, es un libro, digamos, tan polifacético como la experiencia misma del amor por una criatura
que puede ir desde lo terrorífico a lo tierno, desde lo sublime hasta lo escatológico. Y este libro lo podemos leer como una novelita de un papá que se enamora de su hijo, como un libro de microficciones o de microrelatos, como un libro de poemas en prosa, como un ensayo autobiográfico sobre las paternidades. Se puede leer de muchas maneras, pero te iba a decir que en realidad Bariloche, que es la primera novela que hace ya 25 años que se publicó, lo cual me convierte en un anciano prematuro, esa novela en realidad ya apuntaba a esto que estamos diciendo, porque por un lado tenía una historia clara y una estructura y unos personajes y unas voces, pero también tenía una voluntad de escribir con un lenguaje lírico la podredumbre, la fealdad, todo aquello que oficialmente no tenía derecho a ser poético. Y te voy a contar incluso un secreto de cocina de esa novela. Digo porque al ser la primera muestra como una inclinación muy temprana por esto que comentamos. Dentro de las muchas voces que hay en esa novelita en Bariloche, está el narrador omnisciente, está uno de los basureros que es Demetrio, está el otro basurero que es el autodenominado El Negro, está la voz de Verónica, hay muchas voces. Y una de ellas es la de la naturaleza misma que se manifiesta a través de los rompecabezas de la Patagonia que arma Demetrio para recordar los paisajes perdidos de su infancia. Esos pasajes que son paisajísticos, pasajes paisajísticos, están escritos con métrica. No solamente es una prosa poética, sino que están medidos y camuflada esa métrica, porque me pareció que si la naturaleza hablase, que es una pregunta que a veces los griegos se hicieron, ¿cómo hablaría? Yo pensé, no sé, en verso. Si la naturaleza hablara, sería en verso. Entonces me permití el jueguito secreto de que partes de Bariloche estén escritos en verso y con métrica medida y camuflada dentro de la prosa. Sé que de algún modo es un pequeño ejemplo, pero siempre me interesó, más que elegir entre la poesía y la narrativa o el ensayo, pensar ¿qué puede traer la poesía de intenso a la novela? ¿Qué le puede agregar la creación de personajes y el gusto por contar historias al poema? Y esa zona del pensamiento, del trabajo con los conceptos que es propio de los ensayos. ¿Por qué no traerlo a las novelas también? Esto es algo que del siglo XX en adelante ha sucedido muchas veces, no es algo que haya precisamente inventado yo, pero que me ha interesado particularmente en el ámbito poético, desafiar los límites de qué es una novela y publicar libros que, bueno, las editoriales catalogan como novelas porque les conviene, pero que realmente son un enigma en cuanto a su pertenencia de género. En una categoría de no ficción, como para darle alguna categoría para poner en algún lugar, ¿no? Y sin embargo no hay nombres propios, no hay lugares, entonces hay una voluntad de tomar la experiencia íntima y colectivizarla. O sea, no hay un solo nombre propio en el libro, no hay una sola coordenada espaciotemporal, porque deliberadamente cuando yo escribía hijo pensaba en mi hijo, pero también en el hijo de cualquier persona, ¿no? Yo creo que a ti te van a hacer muchísimas, y ya te han hecho seguramente muchísimas mejores entrevistas que la mía con respecto al libro, en particular al Pequeño Hablante, ¿vale? Que es lo último que has publicado. Sin embargo, no quisiera desaprovechar esta oportunidad para precisamente seguir hablando de poesía. Nos quedan pocos minutos, pero quería llevarte a esa dimensión, porque hablar de poesía es hablar de estética, de belleza, básicamente. Entonces, como te decía en principio de la conversación, es muy difícil hablar en términos como pudiésemos abordar una novela, un cuento, ¿no? En donde tenemos más herramientas de la parte científica, por ponerle un concepto, de la literatura, pero la poesía es un poco más compleja. Una persona que se aproximó a esto fue una filósofa española andaluza, que es María Zambrano. María Zambrano, ¿no? Cuando empezaste a describirla, digo, será María Zambrano. Claro, María Zambrano, con su razón poética, ¿no? Entonces, tú, que en tu parte académico, porque también has hecho clases en la universidad, y me imagino que tuve ese periodo oscuro de mi vida en que creí que quería ser académico y por suerte me arrepentí. Pero no quisiera desperdiciar esta oportunidad de preguntarte un poco acerca de cuál es tu percepción de esa razón poética. María Zambrano hablaba del lobo sumergido, ¿no? Qué maravillosa frase, ¿no? Que sintagma. ¿Qué percibes tú y cómo ves el presente y, lo peor, el futuro de la poesía? Bueno, ahí hay muchas preguntas. Por bailar primero con doña María Zambrano, que con eso ya tendríamos para horas de admiración y de reflexión. El concepto de razón poética que creo que, bueno, arraiga mucho en la filosofía del siglo XIX, en la filosofía alemana, que a mí me interesa mucho ese periodo, sobre todo, ¿no?
digamos, del romanticismo a la ontología, y creo que María Zambrano exploró mucho esas aguas, ¿no? Y con muchísima belleza, ¿no? Por un lado, una conciencia política y de género muy agudas, que la pegan mucho a la tierra, pero por otro lado, era una especie de post-romántica, y esto la ponía en el lugar ideal para pensar a caballo entre la poesía y la filosofía del siglo que ella acababa de dejar atrás, en sus primeros años, que era el XIX, ¿no? Y la idea de una razón poética a mí me resulta no solo hermosa y sugestiva, sino necesaria, porque lo que hace es refutar de entrada algunas dicotomías también del XIX y de un poco antes, que están en el origen de algunas de las peores artefactos culturales que hemos construido más tarde, incluyendo los roles de género y las maternidades y las paternidades tradicionales y de atribución mecánica de roles, ¿no? Que tienen que ver con esto, con que la emoción es una cosa y la razón es otra, el cuerpo es una cosa y el alma es otra, lo femenino es una cosa y lo masculino es otra. Los filósofos... Digo lo masculino y femenino no como experiencia social de inmersión en tu mundo, que obviamente hay diferencias porque las hay culturales y políticas, ¿no? Sino me refiero inmanentes, intrínsecas, lo que el romanticismo llamaba el animus y el ánima, ¿no? Como el alma femenina y el alma masculina. Entonces me encanta la idea de una razón poética, porque de entrada pone a la poesía a pensar y al pensamiento a poetizar, y que la intuición puede trascender el concepto, atravesarlo, y al mismo tiempo la racionalización, sistematizar conceptualmente una experiencia de índole espiritual o emocional, puede intensificarla y hacerla arraigar en nosotros. De manera que me interesa mucho eso, y creo que en ese sentido hay algunos mitos sobre la poesía que tienen que ver con lo inefable, con las musas, y que en realidad tienen muy poco que ver con mi sensación con respecto a qué es la poesía. Creo que las emociones, las intuiciones, que creo que sin duda existen, no tienen por qué circunscribirse a la poesía. De hecho, ni siquiera se circunscriben al arte. No solamente existen, sino que desbordan por completo el marco del arte, ya ni hablar de algo tan rígido como un género literario, ¿no? Pero pensar que la poesía tiene más de eso, ¿por qué no vamos a poder aspirar a encontrar en una novela o en un ensayo de María Zambrano tanta o más emoción que en un libro de poemas? Hay libros de poemas que son fríos o que son muy reflexivos. Hay un montón de los mejores libros de poesía de la historia han tenido un cariz muy reflexivo y muy pensante. Y hemos leído muchísimos libros de narrativa que nos han hecho llorar como un poema. Entonces, de entrada te diría que me interesa mucho pensar en la poesía como un intensificador de cualquier experiencia, y pensar al mismo tiempo en los géneros como un terreno que transitar transversalmente, ¿no? Y creo que otro de los prejuicios que hay sobre la poesía es que, o temores más bien, digamos, que es más difícil que la narrativa. Yo creo que la poesía es simplemente un idioma, y como todo idioma, cuanto más vamos escuchándolo y hablándolo, más conversaciones tenemos en esa lengua, y con esa lengua más familiar la vamos sintiendo. ¿Tú le recomendarías a los nobles poetas que lean, por ejemplo, un ensayo de María Zambrano que es filosofía y poesía, por ejemplo, que ya debe tener prácticamente un siglo, ¿no? De antigüedad? Porque los primeros libros de María Zambrano, yo creo que son, no hablo de memoria, pero o de los finales de los años 20 o primeros 30, ¿no? Estamos ahí en 1930. 30, 40 y 50. Claro, es que empezó ahí, ¿no? Obra, claro. ¿no? Porque ahí es donde está la última parte de la pregunta, ¿cómo ves la poesía hoy con los nuevos poetas y a futuro, digamos, en este contexto bastante caótico que estamos viendo? Bueno, a mí no me gusta subestimar a nadie en función de sus capacidades, pero es evidente que, digamos, la lectura de María Zambrano es exigente, y como en todo idioma, no podemos empezar a hablar en nuestra lengua, por ejemplo, ¿no? Si alguien está aprendiendo castellano, pedirle cláusulas largas y complejas, y el uso del subjuntivo y del pluscuamperfecto antes de saber cómo se dice árbol,
no parece una gran idea. Entonces, dependiendo si alguien se ha asomado ya a la poesía reflexiva o a la filosofía, bueno, más del siglo XX, más de Nietzsche en adelante, que dialoga mucho con lo literario, por supuesto, porque no es un momento magnífico para leer a María Zambrano. Y si no, pues ir aproximándose poco a poco, porque también es verdad que a veces, y esto pasaba mucho cuando yo era un niño, te tiraban un clásico por la cabeza, pero sin preparación, sin contexto, sin anestesia. Bueno, y entonces, claro, y el efecto era totalmente contraproducente. Bueno, y el Quijote todavía, sin duda que es muy largo en sus dos partes, pero el Quijote todavía tiene una prosa coloquial, un gran sentido de la ironía y del humor, y algunos fragmentos, incluso a pelo, sin contexto, son disfrutables por cualquier persona. Pero pensemos en otras obras, claro, yo recuerdo cuando te ponían Calderón de la Barca, por ejemplo, ¿no? Ni que hablar, literatura medieval, claro, son ideas que lo que hacen es que la literatura se autodestruya, ¿no? Pero es importante, yo creo, que rescatar esta figura, en este caso María Zambrano, una mujer totalmente preclara para esa época, ¿no? Sí. Con la dificultad que era hacer un espacio dentro sin duda, del mundo intelectual. Yo siempre la he vinculado mucho, ya que hablamos, ¿no?, de otras culturas, con una, bueno, filósofa, poeta que siempre he admirado mucho, que es Simone Weil, y que ahora está siendo muy reivindicada, pero que pasó algunos momentos de semi-olvido, al menos en español. Le pasa a poetas que ha dado esta tierra, ¿no? O sea, aquí se habla, y con razón, por supuesto, de Federico García Lorca, pero por ejemplo se pasa un poco por alto a Elena Martín Vivaldi, ¿no? Que es contemporánea de Lorca. Sí, que fuera de Granada se la lee muy poco. Claro. Incluso bueno, a Luis Rosales le ha ocurrido lo mismo, por razones históricas, ¿no? Y que tienen que ver, supongo, también con, importante, creo que con las circunstancias del asesinato de Lorca. Y sobre todo en el caso de la poesía y de María Zambrano. ¿Cómo era ese libro de María Elena Martín Vivaldi? De las ventanas iluminadas, ¿cómo era? Era un libro hermoso de ella. Siempre lo visualizo con las ventanas iluminadas, pero como luego creo que el de Luis Rosales era la casa encendida, había como un diálogo de luces ahí y de viviendas bien interesante, que me hacía pensar, si pensamos en Bernarda Alba, que es de interiores, o sea, se podía estudiar cierta tradición de la poesía o de la literatura escrita en Granada, como la literatura, como diría Carmen Martín Gaite, entre visillos, del mirar, o bien del estar encerrado dentro y mirar el afuera, o bien querer espiar lo que hay dentro. De algún modo Granada, fíjate que esto es una teoría completamente absurda que me estoy inventando ahora y que seguro que es una tontería, y por eso la voy a decir, porque las tonterías son más lindas si se comparten. Granada tiene esta paradoja también. Hay un cuadro de Magritte, que por cierto le gusta mucho a mi hijo, que está muy fascinado con Magritte. Siempre cuando lo ve a sus 3 años dice, ¡qué loco Magritte! Bueno, pues Magritte tiene un cuadro, exacto, qué raro, el colmo de la rareza. Le gusta mucho un cuadro, no recuerdo el título, pero lo vas a visualizar enseguida, que es dentro de unas ventanas de una casa. Por dentro lo que se ve es de nuevo la fachada del exterior de una casa con las ventanas abiertas. Es decir, se rompe la división entre lo interno y lo externo. Dentro de la casa hay un exterior de una casa, ¿no? Bueno, esto es muy de Magritte. Y pensaba que Granada tiene algo de eso también, porque Granada es una ciudad, por un lado, que recibe mucha gente de fuera. Nosotros somos inmigrantes, pero es que además tiene mucho turismo, es decir, todo el mundo viene y el turismo invade la ciudad. Pero por otra parte, Lorca dijo, Granada no sabe salir de su casa. Y Granada también tiene una parte cultural y hasta geográfica, orográficamente, de encierro. Está encerrada entre montañas, no es fácil llegar a Granada. Hay mucha poesía escrita sobre si llegaré a Granada, entraré en Granada. Y fíjate que hasta el día de hoy, para lo turística que es Granada, si pensamos en el lugar que ocupa dentro, digamos, de la industria del turismo global, está relativamente mal comunicada, no tiene buenos trenes, tiene pocos vuelos, es decir, que a día de hoy sigue siendo relativamente difícil, comparada con otras ciudades de su rango, llegar a Granada. Entonces Granada tiene su lado hermético y su lado expuesto al mundo. Huele todavía a casa de Bernarda. Y lo dijo, claro, y lo dijo también, ¿no? Lo dijo Soto de Rojas, ¿no? Que es
paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos, y esta cosa de ir por el Albaicín y de que desde afuera no ves nada, pero dentro es un paraíso, es un vergel secreto. Entonces, ¿qué está dentro? ¿Qué está afuera? ¿Quién esconde más? ¿El que está afuera o el que está dentro? Creo que eso es un eje del pensamiento literario en Granada. Me hiciste detonar una relación bastante rara, porque con el cuadro de Magritte me acordé del cuento de Cortázar, de los parques, de continuidad de los parques. Ajá, y sí. con esto, en los últimos fragmentos que escribiste de Pequeño Hablante, que es cuando dices que son, este es el texto 95 y último, y que hablas de los dos primeros cuentos que ha inventado Telmo, ¿no? Y el segundo cuento dice: en la segunda historia mi hijo estaba sentado masticando naranjas, tan a gusto, y de pronto, detrás de una palmera, aparecía él mismo, ahí enfrente, cuando era bebé, demasiado pequeño. Él lo reconocía, y no era él. Si él me decía, ¿No? y no era yo. En el cuento él se veía más pequeño y decía, y no soy yo. Esa es un poco la figura que tiene eso, ¿no? Sí. De continuidad de los parques de Cortázar, del cuadro de Magritte que me estabas contando. Y sabes que hay otra, qué bonito que hayas notado eso, porque hay otra historia hacia el final del libro también que permite imitar a Kafka a esta fiesta de clausura de nuestra conversación, ya que estamos en el centenario de Kafka este año. Porque fíjate que uno de los últimos textos de Pequeño Hablante habla de un castillo, que es un castillo inverso al de Kafka. El famoso castillo de Kafka es un castillo al que no se puede acceder, ¿no? Que es el castillo, no sé, según interpretaciones de la verdad, del poder, del misterio, del otro, no importa. Eso en lo cual no podemos, lo inaccesible, ¿no? Incluso hay una tradición filosófica muy fuerte que influyó mucho en Kafka, que tenía que ver con eso, ¿no? Kant lo llamaba el noúmeno. Entonces, bueno, todo aquello que está más allá de nuestra capacidad de comprensión o de acceso, de traducción. Y a mi hijo le pasó lo contrario. Entonces volvemos a esto de lo del Magritte, porque a mi hijo le fascina mucho ver desde lejos el Alhambra Palace, el hotel de nuestra ciudad, que él llama el castillo, o que llamaba el castillo cuando era más pequeño. Y él siempre lo señalaba como un lugar inaccesible, hasta que un día le propuse que entráramos, y la gran excursión fue acceder al castillo inaccesible. Y nos pasó lo contrario que el castillo de Kafka. Le pareció demasiado fácil entrar. Y esto es lo que se cuenta en el texto, que en cuanto entró, se vio inquieto y dijo, ¿dónde está el castillo? Y yo decía, hijo, estamos en el castillo, este es el castillo. Él me decía, no, el otro. Digo, ¿cuál otro? El otro. Y sale, me señala la fachada y me dice, ese. Es decir, que en el momento de entrar al castillo, lo perdió. Así que, érase una vez un castillo cuyo don, digamos, terrible, era que se podía entrar demasiado. No dejaba misterio, ¿no? Ese castillo inaccesible por demasiado accesible. O ese castillo que desaparecía en cuanto lo tomabas y pensaba, ¿cuánto hay de eso también del deseo, ¿no? Ya que hablamos de la filosofía romántica. El deseo es así también, ¿no? Realizar un deseo es perderlo. Lo dijo también Cavafis en su poema de Ítaca y lo hemos repetido tantas veces, ¿no? No se trata de llegar a Ítaca, se trata de ir hacia Ítaca. En el momento en que llegamos, se termina la aventura, ¿no? Entonces, creo que todas estas experiencias en realidad tienen mucho que ver con la infancia, donde se va modelando la estructura de nuestro deseo. Lo que decías tú en principio. Y nos pasamos el resto de la vida leyendo libros, escribiendo, quizás estudiando filosofía, simplemente para poner un poco en orden esas intuiciones que tuvimos cuando teníamos 3 años. Muy bien, bueno, hemos llegado al final de esta tremenda entrevista con este tremendo invitado, Andrés Neumann. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en la librería La Tremenda. La verdad es que es un lujo conversar contigo de estos temas. Y pues nada, o sea, primero eso, ¿no? Gratitud inmensa, como dice un compatriota tuyo que ya no está, gracias totales. Un compatriota al que seguimos escuchando. Exactamente, con mucho cariño. Y pues nada, nos veremos cuando lance, no sé, ya el tríptico, ¿no? Ya está, era un díptico, se cierra ya. Perfecto, así que para la próxima novela o libro de cuentos o lo que ya tengas en mano, nos vendrás a contar, ojalá, acá a esta librería y a este programa, tu nuevo proyecto y desafío. ¿Vale? Será un placer y ahora, de hecho, me voy a darle de cenar a mi hijo. Muy bien. Y saludos a Telmo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.